El día de hoy vamos a presentarles un ejercicio. Un automóvil de 0,8 megagramos viaja sobre la colina que tiene una forma de parábola. Si el conductor mantiene una rapidez constante de 9 metros por segundo, determine tanto la fuerza normal resultante como la fuerza de fricción resultante que todas las ruedas del carro ejercen en la carretera en el instante en que llega al punto A. Este es el punto aquí. Ignore el tamaño del automóvil. Pues bien, el ejercicio nos da la velocidad del auto, nos da el peso del auto, que son megagramos, que estos megagramos equivalen a 800 kilogramos por unidades de conversión. Bien, del problema vamos a sacar primero que necesitamos el valor del ángulo con el que se desplaza el carro. Entonces, para esto vamos a hacerlo con la ley básica, la derivada, que la derivada es la pendiente de cualquier curva. En el caso nos dan la ecuación de la curva. Empezamos teniendo la ecuación y es igual a, por cada factor, que es 20 por 1 es 20, menos este 20 entra en el paréntesis, que va a ser 20x al cuadrado entre 6400. A partir de esto vamos a tener que derivar con respecto el y con respecto al x, porque está en función al y. Entonces tenemos dy entre dx es igual a, derivando ese 20, como es una constante, se va a eliminar. Tenemos por este lado esta parte de acá nada más, que como el exponente del x es x cuadrado, entonces ese 2 va a bajar, que esto es un 2, el signo negativo, 2 que baja por 20, 2 por el 20, este x va a disminuir 1 de su exponente, x, entre 6400. Entonces, resolviendo esto, tenemos que la derivada de y con respecto a x en decimales va a ser a menos 0,00625. Ahora, como bien vamos a necesitar más adelante lo que es el radio de curvatura, vamos a volver a derivar esto para poder usar ese dato. Está olvidando que acaba x. Y la segunda derivada de y con respecto a x va a ser este valor, pero como el x de exponente 1 baja en 0, va a ser 1 multiplicado por este valor, que es menos 0,00625. Como bien se dijo en inicio, la derivada es la pendiente de la curva, y para hallar el ángulo necesitamos saber la tangente, que nos va a ayudar esta derivada a saber cuánto es su valor. Para ello, para saber el valor del ángulo, vamos a utilizar el dato que nos dan, el punto O al punto A de 80 metros. Entonces, esta derivada vamos a tomarla cuando x vale 80 y simplemente vamos a reemplazar en esta parte. Vamos a reemplazar en esta parte el valor de 80, teniendo por este lado lo que es la tangente de θ igual a la expresión que teníamos, 0,125 por 80. Ahora, a partir de esto, con el arco tangente vamos a saber, del arco tangente de este valor obtenido, vamos a ver que el ángulo θ va a ser igual a menos 26,57. Ahora, este ángulo nos sale negativo por la posición del origen del ángulo. Como vemos acá el automóvil, vamos a ver las fuerzas que salen en la posición. Esta es la simulación de lo que es de la curva que teníamos. De lo que hemos hallado nosotros tenemos el ángulo que va a formar en la parte de la curvatura, y tenemos que sacarle las fuerzas que van a hacer van a trabajar
sobre el bloque, que en este caso era el automóvil. Por acá tenemos dos ejes, que este va a ser el eje que va a la curvatura. Esta es la aceleración normal. Y en el caso de que es a dirección hacia donde se dirige, es la aceleración tangencial. Ahora, su masa vamos a obtener como este dato y vamos a multiplicarla por la gravedad. Entonces tenemos que es 800 por 9,81 newtons. Ahora, como el problema nos dijo, había una fuerza de una fricción. Quiere decir que el trayecto, el terreno, va a ejercer fricción sobre este bloque, sobre el automóvil. Entonces esto va a hacer que viaje al sentido contrario de la dirección. Va a haber una fuerza de fricción. Ahora vamos a utilizar el dato que nos dio el ángulo, que es esta parte de acá, que es θ, 26,57. Bien, este es el eje, este va a ser el eje N, el eje N, el eje T, y como todo bloque se ofrece una fuerza perpendicular a su desplazamiento, es la normal. Ahora necesitamos el radio de curvatura. Para hallar el radio de curvatura se utiliza la siguiente fórmula, que es 1 más la primera derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios, sobre el valor absoluto de la segunda derivada de y con respecto a x, valor absoluto. Ahora, en un inicio hemos hallado este valor y este valor, que son los valores de este primer asterisco y este segundo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser reemplazar, pero como vamos a reemplazarlo cuando x vale 80, que es el desplazamiento, vamos a obtener lo siguiente, que va a ser mi radio igual a 1 más el valor que teníamos, 0,0625, mi x, que es 80, al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios, entre lo que era el valor absoluto de la parte constante. Efectuando, tenemos que el radio de curvatura va a valer 223,61 metros. Ahora, para terminar de cerrar el ejercicio, teniendo el diagrama de cuerpo libre, vamos a efectuar lo que es sumatoria de fuerzas en este eje y en este otro eje, que es el eje del normal, el eje transversal. Empezamos, sumatoria de fuerzas tangenciales va a ser igual a masa por aceleración tangencial. Ahora, según el desplazamiento y el ejercicio propuesto, la aceleración tangencial en este caso va a ser igual a 0. Eso es lo que se propone del ejercicio. Entonces, teniendo eso, tenemos, observando el diagrama, tenemos que esta fuerza acá, que es el peso, va a ser descompuesta. Va a ser que vamos a descomponer este peso en los ejes. Entonces vamos a tener por un lado
de este modo, y por acá vamos a poner este otro. Entonces, como el ángulo va a valer 26,57, este primer valor de aquí, la fuerza, que es 800 por 9,81, por el seno de este ángulo, por el seno del ángulo. Y en este caso vamos a tener lo mismo, que es 800 por 9,81, esto va a ser su peso, por el coseno del ángulo. Y ahora, para la dirección de la descomposición de esta fuerza, o va hacia abajo, la dirección sería en esta dirección. Y ahora tenemos que hacia acá, porque estos, si lo sacamos de esta manera, tendríamos pues sí, que es el triángulo de fuerza. Ahora, como hemos visto, ya tenemos alineados las fuerzas, y en el eje T, en el eje de la fuerza T, tenemos aquí, en este eje, tenemos esta fuerza que va hacia el lado positivo de la trayectoria, pero por este lado tenemos la fuerza de fricción que se opone, entonces esto va a ser negativo. Vamos a tener el 800 por la gravedad por el seno del ángulo. El seno del ángulo que vale 26,57. Este es el ángulo que vamos a llevar de teta. Y ahora, como se opone, es una fuerza en contra. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración tangencial es 0. Entonces, si la masa es 800 kilogramos, la aceleración es 0, es igual a 0. Por este lado, calculándolo con ayuda de la calculadora, y este lado de la fuerza de fricción va a pasar como un valor positivo, tenemos que la fuerza de fricción va a valer 3.509,73 newtons. Ahora, por el lado de las fuerzas de este eje, que son las de la normal, las fuerzas normales, vamos a tener esta expresión menos la que se opone, obviamente, que es la normal, pero va a ser igual al 800 menos la velocidad que es 9 al cuadrado entre 223,61. Esto sucede porque, porque la aceleración normal es la velocidad al cuadrado entre radio de curvatura. Y con la velocidad en el problema me dan que es 9 al cuadrado, y mi radio de curvatura, que yo ya lo he hallado, es 223,61. Ya tengo este dato que me va a servir para resolver esto. Entonces estamos con la sumatoria de fuerzas en el eje de las normales sobre la masa por aceleración normal. Como dije, tenemos el 800 que por la gravedad por el coseno del ángulo, que es 26,57. Ahora, menos la normal. Esto va a ser igual a la masa, que es 800 por esta expresión, que es la aceleración normal, que es 9 al cuadrado, 223,61. Ahora, con ayuda de la calculadora, vamos a tener que despejar el n para un lado, que va a ser detrás de lo que es el igual. El n va para este lado como positivo, y de esta expresión vamos a restarle esta otra, que va a pasar con signo más, que está obviamente con signo más, pasa como signo menos, y de esto vamos a tener que la normal vale 6.729,67 newtons. Bien, el ejercicio inicialmente nos pedía
la fuerza de fricción, que es esta acá. Es la fuerza de fricción que nos pedían, esta acá, ya hemos hallado, y que nos pedían la fuerza normal resultante, que es esta aquí. Eso es todo.